¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal La Pedagogía Teatral en México. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el maestro Ignacio Flores de la Lama. Yo tendré el gusto de presentarles una breve semblanza de lo que hace el maestro, pero cabe mencionar que en estos 40 segundos, un minuto donde yo exprese esta semblanza, no podré abarcar todo lo que él ha hecho en su larga, fructífera y maravillosa trayectoria. Bueno. El maestro Ignacio Flores de la Lama es dramaturgo, director de escena, productor, actor y docente. Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó, cabe mencionar, con mención honorífica. A lo largo de la entrevista estaremos hablando de ese proceso, cómo lo vivió. Fue director del taller de teatro de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana y becario en 1989 para hacer estudios de especialización en actuación y dirección escénica en Madrid, España. También nos importa saber qué pasó allá en su proceso formativo como director escénico. Fue miembro de la dirección artística del Instituto Nacional de Bellas Artes para la Muestra Nacional de Teatro de 1996. De mayo de 1995 a enero del 2001 fue director del CAEN, que este proceso también es muy importante en su proceso artístico, que es el Centro de Artes Escénicas del Noreste, en Tijuana, en donde fundó la colección editorial de dramaturgia Los Inéditos y la revista especializada Espacio Escénico. Ha escrito 16 obras teatrales, ha llevado a la escena más de 60 espectáculos en las últimas 3 décadas, ha escrito y publicado diversos ensayos sobre su especialidad. Desde hace 40 años ejerce como docente de actuación, dirección escénica, comunicación oral y pedagogía de las artes escénicas. Como actor ha participado en diversas teleseries y películas y ha dirigido una larga lista de montajes de la escena nacional. En 2005 fundó en alianza con la maestra Luisa Huertas y Margie Bermejo el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEU-Voz, que también estaremos hablando en la entrevista al respecto. Su libro Apuntes en torno a la invisibilidad del drama, publicado en febrero de 2019 por la editorial Paso de Gato, se ha presentado tanto en la Ciudad de México como en diferentes estados de la República y ya se encuentra en librerías especializadas de México, Colombia y España. Para finalizar esta parte de semblanza, actualmente es director artístico de la compañía productora Caja Negra Producciones, es maestro recurrente de dirección escénico de la Universidad Centro y es subdirector del Centro de Estudios para el Uso de la Voz y la Palabra CUVOS. Bienvenido, maestro, a este espacio de la pedagogía teatral en México. Abrimos con una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados en el inicio de esta charla entrevista. ¿Cuál ha sido su proceso como formador? Porque una parte muy importante de nuestro desarrollo como artistas es que nos va llevando la actividad por diversos caminos y de pronto encontrarnos con el maestro que podemos tener dentro de nosotros o el proceso pedagógico que podemos tener para estar frente a un grupo. ¿Cómo fue su proceso en ese sentido? Hola Miguel, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y trataré de, digamos, aportar en la medida de lo posible y de acuerdo a mis experiencias, una, pues una visión, digamos, constantemente creciente, cambiante que tengo sobre el arte de la escena. Entonces, te comento y específicamente sobre la pedagogía. Fíjate que en mi caso particular creo que llegué, no quiero compararme con nada ni con nadie, pero llegué a una idea a la que otro maestro había llegado producto, pues, de esas horas que uno de pronto le dedica a la reflexión, de practicar el arte de la escena desde la reflexión y reflexionarlo desde la práctica. Y llegué a la conclusión, por mis propios caminos, de que la pedagogía fue y sigue siendo un asunto de transmisión, un asunto de transmisión de conocimiento, un asunto de transmisión de experiencias, un asunto de transmisión de entusiasmos, de motivaciones, pero al final del día se trata de transmitir. Eh, Hace muchos años, cuando el maestro Villaurrutia hizo un viaje por el extranjero, regresó y en su cuaderno de notas tenía algunas, pues que parece que están encriptadas, pareciera que hay que descifrarlas,
pero no tanto, después de todo es más o menos comprensible. Eh, una de sus notas decía, teatro, pedagogía nunca más, teatro, una forma de vida. Muy interesante, es muy interesante la reflexión porque te lleva por otros caminos que no son necesariamente las de la ortodoxia. Y tenía otra nota que decía, pedagogía, dos puntos, un asunto de transmisión. Y yo sigo pensándolo porque, a ver, tú y yo sabemos que la pedagogía es una ciencia social, pero sabemos también que eso tiene límites en términos del arte. Entonces, aferrarse, esta es mi opinión, ¿eh? No estoy pontificando, no estoy predicando, esta es mi postura. Yo empecé a hacer este asunto del arte de la escena cuando tenía 16 años, tengo 64, voy a cumplir casi 50 dedicándome a esto. Entonces, todo lo que yo diga, digamos que pasa por el filtro de mi propia experiencia, pero no estoy lanzando ningún postulado, ¿de acuerdo? Yo tengo la impresión de que es mucho más sencillo, que no simple, sencillo, de las complejidades a las que nos puede meter la pedagogía entendida como ciencia social que se emparenta con procesos burocráticos. Voy a tratar de explicarlo. Creo que volver a los orígenes del término, encontrarle en el to play, encontrar en la idea del juego la simiente y volver a ella, recuperar las ideas primigenias como las de la imaginación creadora, libre, claro, acotada por las reglas del juego de la ficción dramática, ¿no? Me parece que son más importantes que todo el rigor en el que puede meterte la ciencia pedagógica. ¿Será porque ya estoy viejo? ¿Será porque ya pasé por ahí? ¿Será porque me atoré muchas veces cuando diseñé programas académicos para escuelas profesionales de actuación? Hace muchos años diseñé un programa en ayuda y con colaboración de grandes compañeros de un diplomado de actuación para el CEUBOS, perdón, para el CAEN en Tijuana. Era un diplomado de artes escénicas y estoy hablando de esto fue en el 95 y hubo que, digamos, meternos un clavado a profundidad para tratar de entender los, digamos, mecanismos, los resortes pedagógicos importantes para un modelo de esas características. Un diplomado es un modelo de especialización y normalmente andan entre las 250 y las 450 horas. El nuestro era un diplomado de especialización, primera paradoja, de 1440 horas. Segunda cosa, al menos poco probable en un diplomado. Entonces, digamos, hubo que reflexionar mucho acerca de la naturaleza de la pedagogía institucionalizada para el objetivo. Luego viene Casa Azul, y el nombre del juego es muy diferente, no solamente porque se trata ya no de una institución, digamos, pública como era el CAEN, una institución que se fundó con el auspicio del INBA, pertenecíamos al Instituto Nacional de Bellas Artes, y luego pegamos un salto a la iniciativa privada, digamos, nos vamos con Argos, ¿no? Y entonces hay una libertad creativa absoluta para diseñar el proyecto académico. Y entonces cuando Epigmenio Ibarra, director de Argos en ese momento, estoy hablando hace 24 años, cuando iba yo a fundar la Casa Azul, me preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Va a ser una escuela, un instituto, un centro? ¿Qué traes en mente? Y entonces le expliqué el proyecto. Casa Azul va a funcionar así, y así, y así, y así, y así, y así. Y me escuchó. Y después me dijo, lo que quieras, pero rentable. Es decir, el nombre del juego ya era otro. Se trataba ya, y agradezco mucho esa libertad para poder diseñar un programa académico que yo consideré en su momento que estaba acorde a los nuevos tiempos, que tomaba lo esencial del arte de la escena, digamos, de la gran tradición del teatro, sin prejuicios frente a la cámara, necesario para los nuevos tiempos. Digamos que rompimos con ese, pues con ese prejuicio respecto a que la cámara podía corromper o incluso prostituir al actor, como No, decían algunos claro, claro. maestros. Y esa vieja guardia, digamos, la dejamos fuera de nuestra visión e integramos el trabajo de la cámara a la aspiración artística del actor formado con base en el teatro. Entonces, en ese sentido, traté de hacer de la Casa Azul una escuela, digamos, para los nuevos tiempos, que tomara de la gran tradición teatral, pero que no tuviera pudores respecto a la industria audiovisual, ¿no? Y simultáneamente, o más o menos unos años después de haber fundado Casa Azul,
con ayuda de algunas compañeras y amigas maestras, fundé el programa de la simiente de lo que luego fue el CEUBOS. El CEUBOS se pensó de una manera diferente, también como un diplomado, como había sido el del CAEN, pero mucho más breve, efímero, y con un perfil de ingreso muy particular, que era eh, interesados en adquirir nuevas y mejores herramientas en el uso de la voz y la palabra, independientemente de que fueran gente de la escena o no. Y podíamos aceptar, digamos, desde narradores orales, políticos en campaña, locutores, Cantante. narradores orales, cuentacuentos. En la práctica llegaban básicamente compañeros de la escena, actores y actrices de toda la República, y sigue sucediendo. El diplomado del CEUBOS existe y funciona, pero lo que quiero decir es que es otro modelo totalmente distinto. Entonces, he tenido la experiencia de diseñar muchos cursos, muchos talleres, muchos seminarios, pero también instituciones, escuelas, ¿no? Y esto me ha llevado a reflexiones, te lo confieso, muy profundas respecto a la pedagogía. Y, y estas reflexiones profundas, te lo tengo que decir también, me llevaron de lo sencillo a lo complejo, pero también de regreso, de lo complejo a lo sencillo. Y ahora estoy convencido que hay que regresar a los impulsos primigenios y a la libertad creadora sin que el postulado el pedagogo tal encapsulado en un documento que para cumplir con la norma se convierte digamos, en el formato F34, que si no pasa por la SEP, entonces no cumple con los objetivos específicos, ni los generales ni los específicos, para acatar una norma. Cada vez me da poquitito más como escozor la burocracia pedagógica y cada vez creo más en el espíritu libre acotado por las reglas del juego de la ficción dramática. Entonces, bueno, digamos que en estos casi 50 años de estar metido en el ajo, soy como una bolita de pinball que ha estado jugando así en la maquinita que va pum, pum, y he tenido, digamos, hubo una época en que pensé que de Diderot podría abrevar y tomar muchas ideas, y hoy por hoy más bien sospecho de alguien que nunca hizo teatro y que más bien era un académico de la ilustración, un enciclopédico francés que no dejó un solo ejercicio para la escena y que tenía una serie de reflexiones. Y no estoy tan seguro de endiosarme con él, ¿no? Pero incluso los grandes maestros, o sea, hoy a mí, Eugenio Barba ya no me dice lo que me decía hace 20 años. A mí me vuelvo responsable de aquello o sea, sigo pensando que son grandes maestros, ¿eh? O sea, Peter Brook, pero ya no pasan por el mismo lugar, porque, porque siento que entrando, digamos, es un asunto un poco de edad, pero quizá de madurez psíquica, pero quizá también de desencanto. Es un cóctel que me hace de pronto pararme en otro lugar respecto a los grandes postulados de los grandes maestros, ¿no? Y que me invita toda esta experiencia al volver a lo sencillo y tratar de encontrar, y con esto cierro esta intervención para no tirarte más rollo, de llegar al principio que en cinética se llaman las 3 etapas del movimiento, que consiste en pasar por el movimiento primitivo para luego llegar al mecánico, para eventualmente llegar al espontáneo. Me interesa llegar al movimiento espontáneo. Por movimiento espontáneo vamos a entender todo aquello que, digamos, se convierte en una segunda naturaleza, aquello que se convierte en acto reflejo, aquello que ya no pasa, es decir, pasó, pero ya no necesariamente pasa por el mismo lugar de la mente consciente. Y cierro diciéndote que quizá una de las definiciones de arte que a mí más me gustan, más me llenan, tú y yo sabemos que cuando se trata de definir el arte, pues es casi, es una paradoja difícil de resolver, porque definir encarcela y limita y seculariza. Y algo tan abierto y tan enorme y tan gigantesco, tenerlo en una frase reduccionista, es muy complicado, ¿no? Pero yo te puedo decir que la idea del arte como expresiones que son producto de impulsos del inconsciente es una definición que a mí cada vez me gusta más. Cada vez estoy convencido que el impulso creador más importante es el que surge de otro lugar que no es la mente consciente. Pero también estoy convencido que la mente consciente se tiene que haber entrenado para llegar a ese punto. Hasta ahí.
De acuerdo, me mueve mucho porque buena parte de lo que dice tiene este espíritu de un creativo escénico que está buscando constantemente, que eso es muy importante. O sea, constantemente nos estamos cuestionando. Yo recuerdo, me parece lo mencionaba usted, o algún otro maestro, no recuerdo, no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Esta parte que de pronto nos invita a repensarnos constantemente en lo que vamos haciendo y para nuestros adentros, de pronto decimos, bueno, esto lo desarrollé y uno muy en el fondo sabe desde dónde va creando, ¿no? Hace rato hablaba de esta cuestión generacional, de esta cuestión de edad, ¿no? Nos mencionaba su edad y tal. Evidentemente, el Ignacio Flores de la Lama de los 18 años, ¿no? Respecto a esta edad, ha cambiado mucho, se ha repensado, se ha entendido, incluso aquí conecta con un proceso de dirección escénica también, ¿no? De entenderse en medio del proceso creativo e incluso pensar en un estilo. Por ahí yo también había leído por ahí una cosa que la docencia, ¿no? Esto, o el maestro que vamos formando, forjando, tiene mucho que ver con el asunto del estilo, ¿no? De desde dónde enseñamos, cómo enseñamos. Y en esta gran pasarela que ha tenido usted frente a su vida de maestros, que seguramente han sido muchos, ¿no? Porque ahí entra también la forma en cómo concibe cada uno el entendimiento, ¿no? Yo me acuerdo, y de ahí su formación, que ese es un tema que me importa mucho en esta entrevista, cómo se forma un maestro de pedagogía en nuestro país, de pedagogía teatral, pues, ¿no? Recuerdo en 2012 que de pronto yo me sentía con esta posibilidad de estar frente a grupo, ahí mismo en Casa Azul y en otras escuelas de teatro y tal. Pero de pronto una parte de mí sentía la necesidad, pese a que había estado como adjunto con varios maestros, de tener algo que terminara por confirmarme como maestro, ¿no? Cuando hoy creo que es muy diferente, creo que, como usted bien dice, rompiendo esta parte ortodoxa, esto, si tú vas entendiendo desde diversos caminos la pedagogía, puedes transmitirlo frente a un grupo, pero yo sentía esta necesidad de confirmarlo de otras maneras. Y bueno, pues ahí empiezo un viaje a Argentina y busco esta parte de la pedagogía teatral y en ese viaje de un año se me abre la cabeza y justamente entiendo posturas, vamos a decir, como los rudos y los técnicos de la pedagogía, ¿no? Entiendo posturas diferentes, pero también me doy cuenta que el propio país propone escuelas que no lo vemos en México. Allá parece que es muy común de pronto encontrarte con escuelas para formar maestros de teatro, ¿no? De hecho, ellos le llaman la tecnicatura en teatro, ¿no? Esto, y no así como actor. O sea, tú aquí en México, lo que ya sabemos es que para ser maestro o a veces se te aparece la oportunidad como sorpresa y a veces como porque uno lo va buscando y uno lo va queriendo por vocación, ¿no? Pero de pronto te formas al lado de la posible vaca sagrada, ¿no? Esto, y vas formando un camino a través de eso y de pronto empiezan a dar talleres, de pronto, o sea, parece que hay como un camino de, bueno, ya estuve cierto tiempo con estas personas, esto, y me animo a dar un taller, ¿no? Pero habría que ver en medio de ese me animo a dar un taller, qué se está soltando. He visto yo en variadas ocasiones que de pronto se replican los ejercicios del maestro con el que se aprendió eso, pero no se saben los porqués y los para qué, ¿no? Y de pronto tienes en medio manejo de emociones, y de pronto tienes en medio esto, materia prima que son seres humanos, ¿no? Entonces, siento yo, mi pregunta después de este contexto que propongo para hacer esta pregunta, va muy encaminada a que en este desfile o en esta pasarela de maestros seguramente vio o ha visto cosas que de pronto son de, bueno, ¿y por qué está haciendo esto, no? O de dónde pensó esto, o los está reventando de esta manera, o no ha terminado de entender absolutamente nada, ¿no? O no escucha, no entiende, o sea, creo que ya sabemos por dónde vamos. Sí, sí. Y ese planteamiento con tinte de pregunta, maestro, ¿qué piensa al respecto? Claro. Pues mira, pienso que es un tema de responsabilidad o de responsabilidades en diferentes niveles. Fíjate que los creadores escénicos tienen dilemas, y no solamente los creadores escénicos, muchas otras formas digamos, de expresión artística, tienen dilemas éticos detrás de cada decisión que se va tomando. Yo creo que
voy a tratar de llegar al final y luego me regreso para ver cómo fue que llegué a esta reflexión. Yo creo que nadie está formando maestros, nadie, así como nadie está formando directores. Medianamente hay algo que está formando actores. Es decir, llegando al final a la conclusión a la que quiero llegar contigo, es en este momento decirte que yo creo que los artistas de la escena se están haciendo a sí mismos y se están haciendo a sí mismos a través de ciertos universos referenciales. Es decir, yo me voy a formar como director escénico. No hay un director que me va a formar como director y no hay una escuela que me va a formar como director. Yo me voy a formar como director a través de lo que veo y no veo, de lo que leo y no leo, del viaje que hice y de lo que no hice, del espectáculo que vi y el que no vi, de lo vivido y la capacidad de integrarlo y de asumirlo a un proceso, a un imaginario, a una sensibilidad, a una estética personal que luego se refleje en el arte de la escena. Con los actores está pasando lo mismo, ¿eh? No conozco uno que haya salido del aula listo para trabajar, ni uno solo. Los actores se están formando a sí mismos a través del universo referencial, donde todo lo que los envuelve y determina los hace, los forma o los deforma como actores. Alguien se hace más actor o menos actor cada vez que lee o no lee, viaja o no viaja, estudia o no estudia, le toca un maestro o le toca otro maestro, ve telenovela o ve teleserie y de qué tipo y de qué país, va al cine o no va al cine, va al festival, escucha conferencias, no las escucha. El universo referencial, las teleseries que hayas consumido en los últimos años, las películas que has visto, los ensayos que has leído de gente brillante, los libros que te hayas devorado o no sobre el arte de la escena, las horas que le has dedicado tú en solitario a pensar a partir de lo que has visto, te forman o te deforman. No está saliendo nadie formado a partir de estructuras. Eso lo vengo viendo desde hace años. Entonces, no podemos decir que tal escuela está formando legiones de actores o de actrices o de directores de escena. Llegado a este punto, entra el tema de la responsabilidad. Nos estamos haciendo profesionales a nosotros mismos, a través de todo lo que nos envuelve y determina, a través del entorno. Cuando alguien tiene el impulso para ser docente, si alguien se plantea dar clases y siente, digamos, pues vamos a llamarle impulso, también podría ser gusto, podría ser necesidad, así muy juguetonamente podríamos decirle el gusanito de la pedagogía. Cuando esto sucede, estamos frente a alguien que tiene sin duda generosidad, sin duda, porque la pedagogía, en mi opinión, es un asunto de generosidad, es un asunto de poner, hay varias maneras de entenderlo, pero me gusta aquella que habla como de poner luz en el camino. Es como si tuvieras una linterna y dices, mira, por ahí, dale, ese es el caminito, pero por ahí yo te pongo la lámpara, te pongo luz sobre el camino. Y me parece que esos son actos, no es que tú como maestro, yo como maestro, nos vayamos a adornar pensando que somos necesariamente generosos, no es esto lo que quiero decir, pero sí quiero decir que el impulso pedagógico no es egoísta, parte de la generosidad, el impulso pedagógico. El impulso actoral no es el mismo, no es la generosidad, es un sano impulso exhibicionista. Y no lo digo yo, lo dice Philip Weisman, un psicólogo muy importante que habla del impulso exhibicionista como la simiente del actor. No, eso no es, digamos, no en términos de una malformación, no se vaya a malinterpretar como que estoy hablando de que es un trastorno psicológico, ni mucho menos. Es solamente que el actor que no quiere o tiene la necesidad de ser visto y oído, pues está en problemas. Necesita tener la necesidad de ser visto y oído. Y muchas cosas más. Pero estamos hablando de eso que este psicólogo le llama el impulso exhibicionista, ¿no? Pero yo te diría, sin atender al precepto de ningún psicólogo, que también está el impulso de la generosidad. Y también lo tiene el actor y también lo tiene el director, pero el docente, como lo suyo es un acto para compartir, y no que el actor no comparta, claro que comparte, por supuesto, pues vamos, comparte, digamos, los pliegues de su alma por cursi que resulte, ¿no? Va a entrar a los entretelones del espíritu para contarle al hombre lo que es del hombre. Es decir, finalmente el actor lo que está haciendo es contarnos lo que significa la experiencia de estar vivo. Dime si no será algo generoso, es muy generoso hacer eso. Pero en realidad a lo que me refería es como el gusto o el deseo de transmitir conocimiento, de mostrar caminos. Ese es un impulso propio del docente y me parece que parte de la generosidad.
y más vale que tengas las herramientas, porque si lo que quieres es compartir aquí, es decir, tú no puedes, digamos, tratar de explicar lo que no entiendes, ¿no? Es complicado. Tienes que pasar por un proceso, digamos, eh, personal de asimilación e incluso diría yo como de decodificación. Es casi como si procesaras el conocimiento. No es me llegó y pum, de bote pronto te lo aviento. Es me llegó, lo proceso, lo experimento, lo hago mío, baja, luego sube y lo transmito. Pero es un proceso personal que tal vez lo estoy explicando de manera muy básica o pedestre, pero es esto, el conocimiento me parece que tiene que asimilarse, porque tendemos, Miguel, con mucha frecuencia a confundir información y conocimiento, y tú y yo sabemos que la información son datos organizados, pero el conocimiento es la capacidad de saber qué hacer con ellos e incluso poderlos compartir. Entonces, me parece que en la pedagogía tenemos a veces docentes informados pero sin conocimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. To- Es más complejo que eso. Totalmente de acuerdo. Y digamos que ahora en este ánimo de decir, bueno, las escuelas, ¿qué pueden aportar hoy? Porque creo que se está abriendo mucho esta parte a nivel universitario, ¿no? Con esta digitalización absoluta, ¿no? Creo que el término universidad está cambiando mucho. O sea, creo que en términos como depositario del conocimiento y de una manera metodológica, entender un camino para formar algo, ¿no? Creo que en ese ánimo ha cambiado mucho. O sea, creo que de manera social los procesos formativos se van entendiendo de distintas maneras. Yo me acuerdo cuando entramos bueno, entré a Casa Azul, pero digo entramos del grupo de gente que acompañó el propedéutico, ¿no? Y las charlas que teníamos de pronto por fuera, que nos íbamos a comer después del propedéutico, a tratar de entender qué es lo que estaban evaluando, cómo lo estaban evaluando, qué es lo que querían, ¿no? Qué es lo que esperaban. Finalmente, pertenecer a las escuelas creo que también genera un proceso de identidad, creo que también genera Claro. un proceso de pertenencia, de sentido de pertenencia, y en esa pertenencia creo que hay un sentido de aprobación, ¿no? También, que eso no significa que no seas lo que se pretende hacer allá adentro, ¿no? Pero muchas veces en ese entonces, y yo creo que de una manera muy ignorante, pensábamos que si pertenecías, terminabas por ser, y si no pertenecías, no eras, ¿no? Y creo que ese proceso no, o los procesos universitarios no deberían de confirmarle a alguien si es o no es en ese sentido lo que vaya a ser en un futuro. Casos varios de compañeros, compañeras que incluso no ingresaban y que de pronto terminaban siendo Premio Nacional de Dramaturgia, ¿no? Y que de pronto se volvían a pensar en un futuro, bueno, pero es que nunca pensé ser eso después de que me batearon de la escuela, ¿no? Y tal vez como bien dice, las referencias y esto que decía que me pareció muy interesante, teatro, una forma de vida, también la vida va encabalgando o encaminando, definiendo a partir de esos no entrar a tal lugar o sí entrar a tal lugar, lo que va definiendo el camino de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Sin embargo, creo también que en esta parte de la pedagogía teatral se mete mucho el cómo hacerlo, desde dónde hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que también de pronto salen muchos tratados al respecto. O sea, hablaba hace rato de Barba, hablaba hace rato de Peter Brook. O sea, ha habido mucha gente que se ha pensado mucho el cómo formar, el cómo hacer. Hablando propiamente de este ensayo que usted tiene de la invisibilidad del drama, bueno, cuando lo leí me pensaba, ¿qué tanta, hay partes que ya tenía usted muy claras y qué otras de pronto salió como ánimo de quiero proponer esto? Eh, Esa es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo fue escribir ese ensayo? Bueno, en realidad son tres ensayos que, digamos, amalgamé, traté de vincular. Uno es acerca de el arte del actor, otro es acerca de la dirección escénica y otro es acerca de la pedagogía teatral o de la pedagogía de las artes escénicas. Y de alguna manera están como imbricados. La razón por la que
escribí estos ensayos es porque, digamos, han sido mis áreas de especialidad. He sido docente de actuación, formador digamos, suena un poco pretencioso, pero he contribuido a la creación de instituciones dedicadas a la formación de profesionales de la escena y la dirección escénica. Y entonces, bueno, traté de, digamos, profundizar con reflexiones orbitando en estos tres ejes que terminan siendo uno solo, que es el arte del actor y el arte de la escena y de todas las formas de ficción dramática que me interesan. Y si hago una revisión, digamos, más o menos histórica y que se parezca un poco a una confesión desde la entraña, lo único que podría decirte así muy en cortito y muy de amigos es que pues no es más que el gusto por los cuentos, es nada más eso. O sea, déjate de la elaborada retícula a la que te puede llevar la ciencia social que se conoce como pedagogía. Deja todo eso de lado y al final nada más vas a tener a un niño al que le encantaba que le contaran cuentos y que luego se dio cuenta que le gustaba contarlos también. Nada más y nada menos. El mundo por el gusto enorme de derivar tu historia, tu vida, tu pensamiento, tu energía, derivarlo a una realidad paralela, porque al final del día eso es diversión. Etimológicamente la palabra divertir quiere decir derivar a una realidad distinta, ¿no? Bertolt Brecht nos habla de diversiones simples y complejas. Las simples te van de la realidad, las complejas enriquecen tu vida y tiene todo un discurso al respecto. Bueno, a mí siempre me ha gustado divertirme y que se diviertan otros, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Divertirse incluso con una tragedia, en el sentido estricto de la palabra. Divertirse entendido como derivar tu realidad a una realidad distinta. Eso es divertir. Y entonces en el fondo lo que te vas a encontrar es a un niño que le encantaba que le contaran historias y los espectáculos vivos. O sea, mi papá, afortunadamente, me llevó a ver mucho circo. Digo, hoy lamento el trato que se dan a los animales, pero es una postura ética diferente. Pero en su época vi mucho circo, iba a los toros, hoy soy antitaurino y lamento, soy vegano, lamento profundamente el trato que se le da a los toros, pero fui mucho a los toros. Fui a funciones de box, de lucha libre, vivía en Tijuana y cruzaba, iba a Disneylandia, a los parques de diversiones, donde había showcase y color y música y sonido, imágenes, y me contaban historias y tenía libros. Mi papá me atiborraba de cómics, de historietas desde muy pequeño, ¿no? Y entonces, y me llevaban al cine y un día te cuento mis primeras experiencias en el teatro porque son un poco más largo de contar, pero el punto es que descubrí temprano en mi vida que me gustaba mucho la ficción dramática, mucho, mucho, como consumidor. Y luego un poco más grande quise ser parte de ese mundo. Ahora yo quiero también contar esas historias. Y llegué como todos por la vía de la actuación, ¿no? Amateur. Y luego te acercas al mundo profesional y luego derivas hacia otras cosas. Y ya de más adulto, no solamente quise consumir ficción dramática, ser parte de ella, sino además enseñar a otros a hacerla, que es el momento en el que ya te encuentras cuando ya estás en plan de docente, pero todo tiene que ver con lo mismo, es el gusto por las historias. Y cuando pasas por la parte técnica, sabes que lo que hay que hacer es contar bien la historia, pero cuando vas más allá, con una responsabilidad, digamos, ontológica, por decirlo de una manera que quizás resulte un poco pretenciosa, pero creo que si vas buscando, digamos, el deber ser de la ficción dramática, creo que también de lo que se trata es de, voy a sonar cursi, pero de hacer el mundo más habitable. Es decir, de hacer de este un lugar mejor, de entrarle a la historia, de contar bien la historia, que preocuparte por las herramientas para contar bien la historia, por algo más que es contar bien la historia. Porque si no, el fin sería de carácter técnico. Ah, qué bien contada está la historia. So what? Tienes que ir un poquito más allá, en mi opinión. Yo creo que al final, mira, te lo voy a decir de una manera muy personal, como yo lo vivo. Cuando yo voy al teatro, cuando yo voy al cine, cuando yo me pongo a ver una teleserie, lo primero que yo espero como espectador es que la narrativa sea funcional. ¿Qué quiero decir con esto, Miguel? Que me cuenten bien la historia, que el cuentito esté bien contadito, ¿no? Que Cherezada me cuente la historia de principio a fin y yo entre un ratito en ese mundo a través de una narrativa eficaz y funcional. Primera responsabilidad. Segunda, que me conmueva.
Si cuando yo me levanto de la butaca, del sillón, eh, me lo pude haber ahorrado y no tuve o una carcajada, pero sonora, o una fibra se me movió, o tuve piel de gallina, o lagrimita, o algo dentro de mí se movió en términos emocionales. Perdón que lo ponga de manera tan básica, tan elemental, pero lo que quiero decir es que si no me sacudes las fibras emocionales, me quedan a deber. Yo quiero que me emocionen, quiero que me sacudan. Y tercero, si las cosas salen bien, yo espero que el producto que estoy consumiendo me transforme. Que cuando me levante de la butaca, del sillón, de donde yo esté, salga de ahí, del teatro, del cine, de la sala de mi casa, diciendo, uff, nada vuelve a ser igual. Después de ahorita nada vuelve a ser igual. Algo se movió. Entendí algo se trastocó. Es lo que se dice de la gran obra de arte, ¿no? La gran obra de arte no te permite volver a ser el mismo una vez que te paras frente a ella, ¿no? Te transforma. Este tercer nivel es aspiracional. No siempre se logra. A veces me levanto y digo, me lo pude haber ahorrado, pues no pasó nada. El cuentito estaba bien contado, a veces ni eso, ¿eh? Esto está mal contado. O sea, esta historia no pasa, no pasó el filtro uno en la narrativa, ¿no? Pero suponte que esté bien contado, está bien contado, pero mira, no le pasó nada a mi corazoncito, no me llegó a las tripas, no pasó nada. O sí, me sacudió, pero no hay el elemento transformador, no llegamos al tercer y anhelado nivel digamos, de cambio, ¿no? Pero como te digo, este tercer nivel es aspiracional. Ahora, esto que yo espero como espectador es exactamente lo mismo que me propongo cuando estoy del otro lado. Yo como director me planteo contar bien la historia, que sea una historia capaz de conmover y si las cosas salen bien, que sea capaz de transformar. Pero yo creo que si no te pones esto en la cabeza, entonces vas a pensar que tu chamba es contar bien la historia. Punto, ¿no? Y que ser docente es enseñar a otros a contar las historias. Punto. Yo creo que no. Yo creo que hay responsabilidades, lo voy a decir con una palabra que a lo mejor genera confusión, pero responsabilidades éticas, incluso filosóficas. Vamos, hay una poética detrás de todo esto, pero no como un vocablo que insertas ahí, sino como algo que de verdad tendría que darle sentido a lo que estás haciendo. Voy a hablar de las escuelas y cierro con esto. Eh, hay tres cosas que necesita un profesional. Digo, no lo quiero reducir va a parecer una fórmula y no es esto lo que te quiero decir, Miguel, pero hay tres ejes muy importantes para cualquier profesional. En este caso me voy a referir al arte de la escena. El primero es una vocación firme. Y en términos de las vocaciones te vas a encontrar que hay muchísimo espejismo. Los espejismos, tú lo sabes por definición, son aquello que a la distancia se ve cuando te acercas, pues no era lo que imaginabas, ¿no? Te inventas una realidad que no existe. Y la gente que se acerca a esto pensando que se trata de fama y fortuna y de popularidad y mucho equívoco respecto a cuál es el germen, la simiente que te lleva al arte de la escena. Lo primero que se necesita son vocaciones a ultranza, a toda prueba. Si no, no va a haber artista de la escena. Y ahí te va la primera noticia descorazonadora. Sin vocación no hay artista, número uno. Número dos, no hay escuela que dé vocación. Entonces, la vocación viene de otro lugar que no es la escuela. Número dos, talento. Hay gente que se resiste a entender que hay disposiciones naturales y piensan que todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y yo lo comparto en cierta medida. Yo creo que Natura sí sabe lo que hace y que Natura de pronto es generosa y de pronto le da cualidades inherentes a algunos. Y es cierto que con trabajo se suplen muchas carencias, ¿eh? Y yo me quedo con la gente trabajadora.